El micro. Vale, perdonad. Us decía, bienvenidos y bienvenides, benvinguts i benvingudes en aquesta xerrada titulada Introducció a la fermentació amb Nerea Zoroquiai. Nerea, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Yo estoy muy contenta. Desde Fundesplay nosotros estamos encantados de poder contar hoy contigo porque creemos que la fermentación, la salud digestiva, los microorganismos son un tema apasionante y bastante desconocido. Entonces esperamos poder aprender mucho esta tarde y también estamos muy contentos porque creo que compartimos una visión de cómo es la salud humana, de que está íntimamente vinculada con nuestro entorno, con la naturaleza, con nuestro entorno social también y que no hay que olvidar pues esta importancia del cuidado ambiental y a nuestro planeta. Nosotros desde Fundesplay llevamos ya un tiempo trabajando para concienciar y animar a las personas a actuar para hacer frente a estos retos ambientales, climáticos y sociales que se nos presentan. Hemos estado haciendo bastantes actividades en este sentido. Hemos abierto una exposición en el Prat que se titula Menja, actúa, impacta, come, actúa, impacta. Estamos haciendo actividades educativas en centros educativos, en centros de educación no formal y también estamos llevando a cabo un ciclo de charlas sobre esta temática y esta es una de las charlas de este ciclo que forma parte es un proyecto europeo del programa LIFE que lo que busca es fomentar la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo. Hay una estrategia específica dentro del Pacto Verde Europeo que se llama De la granja a la mesa, que lo que busca es reducir la huella ambiental de los productos alimentarios, asegurar la sostenibilidad alimentaria, la seguridad alimentaria para todos y todas y en definitiva pues construir un sistema alimentario que sea más justo, que sea más saludable y que sea más sostenible. Entonces, a las personas que están en la charla os pediría por favor que al final de la charla nosotros vamos a poner un formulario de evaluación para que nos contéis qué os ha parecido y que para nosotros y para la Comisión Europea es muy importante para poder ir mejorando. Aprovecho que estoy hablando lo vamos a poner en el chat, ¿vale? Al final de la charla. Aprovecho que hablo del chat y me adelanto un poco. La segunda parte de la charla se van a poder hacer preguntas y a Nerea. Entonces, a medida que os vayan surgiendo estas preguntas, las podéis ir poniendo en la cajetilla de preguntas y respuestas que está abajo, ¿vale? Al lado del chat. En el chat no las pongáis, por favor. Bueno, y sin más ya pues os presento a Nerea. Ella es experta en fermentación y procesos de transformación de los alimentos a través de microorganismos y divulga pues todo este conocimiento a través de muchísimos canales, a través de redes sociales, medios de comunicación, materiales, formaciones, cursos y también tiene 2 libros que son Fermentación, crea recetas saludables, sencillas y transformadoras y uno que acaba de salir, ¿no? La cocina probiótica. Eh, bueno, pues con todo esto, Nerea, te paso la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Pues gracias a la Fundación y gracias a todas las personas que estáis ahí. La verdad que la introducción me ha encantado porque creo que a nivel ambiental se mira mucho el macromundo, pero se mira muy poco el micromundo, que es como la parte en la que yo estoy especializada y creo que hay que hacer una gran labor en esa comprensión, ¿no? Porque al final las bacterias son las primeras que llegaron a la Tierra y seguramente serán las últimas y creo que tenemos que aprender muchísimo de ellas. Entonces, a través de los diferentes procesos de fermentación, podemos conocerlas y sobre todo podemos acercarnos a ese micromundo que hay veces que si no lo ves detrás de un microscopio pues a veces es un poco extraño, pero cuando tú fermentas en casa, que son procesos que siempre hemos tenido, pues como que de repente lo tienes al alcance de tu mano y sobre todo
puedes crear una relación con esos microorganismos, ¿no? Entonces, creo que la fermentación es como una forma de comprender esos pequeños seres, ¿no? Que ya a la gente le digo, cuando estás fermentando, no estás cocinando, estás cultivando microorganismos, como si tuvieras una huerta de bichitos. Lo podemos llamar tamagotchis o como queráis, pero en realidad la fermentación es eso. Y bueno, y a través de la Unión Europea diferentes fondos ya me han llamado de varios lugares porque, por eso, pues para hacer hincapié, ¿no? en la importancia de los microorganismos, así que estoy muy contenta de estar aquí y de dar esta charla. Así que nada, bueno, vamos a empezar un poquito, bueno, ya la charla ha enfocado un poco en la comprensión de los diferentes fermentos que hay. Es verdad que si tenéis diferentes dudas, cualquier cosa que tengáis, pues es importante se las apuntáis. Yo al final, si queda rato, me encanta contestarlas porque yo lo que quiero es que la gente le pique el gusanillo y empiece a fermentar. Entonces, cualquier cosa que tengáis, me la preguntáis, ¿vale? Bueno, a ver, que vamos a la primera. Ay, no me funciona. No. No me funciona el pasar aquí, vale. Lo primero que tenemos que saber, porque hay veces que pensamos que quizás la fermentación es algo nuevo, bueno, porque ahora a día de hoy hay muchas personas que le digo, pues tengo esto, un fermentado en casa, un tal, ¿no? A veces la fermentación nos suena como que hay algo que se nos ha puesto malo en la nevera, ¿no? Porque hace muchos años nos metieron el concepto ese de que las bacterias son algo malo para nosotros. Y bueno, ha habido una campaña en el último siglo de que verdaderamente las bacterias nos atacan y que tenemos que tener mucho cuidado con ellas, ¿no? Y es todo lo contrario. En realidad tenemos que saber que el 99,9% de las bacterias son buenas, y hay en ciertos procesos que las llevamos utilizando desde el neolítico, como es el de fermentación. ¿Y por qué utilizamos la fermentación? Pues lo primero es porque era la única forma de conservación de los alimentos. Seguramente muchos habréis escuchado hablar de la ruta de la sal, y la ruta de la sal era tan importante porque el que tenía sal era el que tenía la capacidad de guardar los alimentos. Y claro, imagínate en un mundo en el que no hay nevera, que las temporadas se pasan, que quizás llega un invierno de 5 meses en el que no tienes prácticamente alimentos frescos. Si no tienes estos alimentos frescos vas a tener falta de vitaminas, de minerales y de otros tipos de nutrientes, y entonces se generan muchas enfermedades, con lo cual el que tenía la sal tenía el poder y de hecho si se te caía la sal era algo de mala suerte. Creo que este concepto todos lo tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Entonces tenemos que saber que la fermentación se lleva practicando desde el neolítico o antes, pero se sabe, o sea, hay registros desde el neolítico y se utilizaba para conservar los alimentos, ¿vale? Luego ya una vez que empezaron las neveras y todo esto, bueno, pues ahí como que un poco desapareció, ¿no? Y teníamos la posibilidad de tener estos nutrientes fuera de temporada. Ahora quizás nos cuesta entender cómo funcionaban antes las cosas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, aquí en Navarra, si vas a la parte de los Pirineos, bueno, pues yo he estado a menos 18 grados y en ese momento no hay absolutamente nada en la huerta. Y bueno, pues eso, ¿no? Lo que os decía antes, no era la única forma de conservación, también había otras, había salazones, había otras formas de hacer, pero esta utilización de la fermentación como forma de conservación lo que ha generado al final es que haya esa relación de simbiosis entre los microorganismos que crecen en un bote y nosotros mismos, ¿no? Entonces, como sabemos que ha habido fermentación desde el neolítico, también sabemos o tenemos la certeza de que en todas las culturas hay fermentados tradicionales. Y aquí podríamos ver que dependiendo de la zona en la que nos encontremos, pues por ejemplo en la zona del Mediterráneo hay más salmueras, en la zona del norte hay más fermentos que son en su jugo, que son simplemente con sal, no utilizando agua. En las zonas asiáticas hay fermentos que tienen 500 años, o sea, quiere decir que a todas las culturas que vayamos, si empezamos a buscar qué hay de fermentación, nos vamos a encontrar que hay recetas originales de ese lugar. Y esto es algo muy bonito, porque al final lo que nos encontramos es que verdaderamente existía una cultura de la fermentación, ¿no? O sea, hay que decir que eso, ¿no? Pues lo que os decía, ¿no? Que era la única forma de conservación. Y de hecho, esa única forma de conservación, hay una historia que es muy interesante que se dice que los barcos alemanes, cuando salían en barco, que se pegaban años o meses en el barco, eran los únicos que no contraían escorbuto porque tenían chucrut en sus bodegas. O sea, imaginaros hasta qué punto la fermentación estaba en lo que es nuestra cultura, ¿no? Nuestro día a día.
Pero, ¿qué es la fermentación? O sea, el concepto de fermentación, antes os he dicho, ¿no? Que este concepto hay gente que le dices que tengo algo fermentando y dices, pues es que se te está poniendo algo malo en la nevera, ¿no? Porque a veces como que nos suena eso, ¿no? La fermentación es la transformación de los alimentos a través de los microorganismos. O sea, quiere decir que olvidaros del concepto de cocinar en fermentación. O sea, cuando estamos fermentando, en realidad estamos cultivando. O sea, pensar que estamos haciendo como una especie de huerta, porque lo que estamos creando son diferentes ecosistemas y en esos ecosistemas damos las condiciones adecuadas para que X microorganismos, los que nosotros queremos, que son los que son beneficiosos para nosotros, crezcan. Entonces le vamos a dar pues un lugar en el que vayan a tener comida, un lugar en el que tengan una temperatura adecuada y un lugar en el que puedan proliferar, ¿no? O sea, puedan crecer o puedan multiplicarse, ¿no? Entonces, lo que hacemos es crear esas condiciones adecuadas y ese alimento que hemos fermentado, que puede ser un vegetal, puede ser una bebida, puede ser unos frutos secos, puede ser una harina, lo que hace el microorganismo es hacer su propio metabolismo, que es lo mismo que nosotros, comemos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos, o sea, eso es la fermentación, y transforma en ese proceso del metabolismo, lo que hace es transformar ese alimento. Pues, por ejemplo, de un poco de harina y agua, pues conseguimos una masa madre, o de una leche con un lactobacillus conseguimos un yogur, o bueno, así podría seguir cada uno de los alimentos fermentados que conocemos, ¿no? Un zumo de manzana, si lo fermentamos, es una sidra, ¿no? Entonces, ese concepto es que hay unos microorganismos han entrado, tenían unas condiciones adecuadas, han empezado a multiplicar y han transformado ese alimento y lo han convertido en otro. Pues, por ejemplo, la harina y el agua se ha convertido en un pan o el zumo se ha convertido en una sidra. Entonces, dentro de estos alimentos fermentados, una de las cosas que nos encontramos son normalmente, no en todos, pero en la mayoría, es que suelen tener prebióticos, que los alimentos prebióticos son aquellos que son los que tienen las características adecuadas para que los microorganismos puedan multiplicarse. Yo lo que les llamo es como las casitas de las bacterias, ¿vale? Como si les pusiéramos ahí un hotel y ellas pueden vivir ahí dentro. Y además muchos de ellos, de los alimentos fermentados, se convierten en probióticos. ¿Por qué? Porque los microorganismos que hacemos que crezcan en ese alimento son muy similares a los que nosotros tenemos en nuestro sistema digestivo. Entonces, un alimento es probiótico cuando los microorganismos que contiene son los mismos que contiene nuestra microbiota, ¿vale? Que es la que tenemos alojada no solo en el sistema digestivo, sino en todas las partes de nuestro cuerpo que están en contacto con el exterior. Entonces conseguimos, bueno, pues por una parte un alimento que tiene microorganismos y por otra parte un alimento que va a tener la capacidad no solo de crear una casa en ese fermento, sino también de dar un lugar adecuado para que las bacterias que tienes dentro se puedan multiplicar, que también esto es importante, ¿no? Que hay veces que estamos todo el rato como diciendo voy a tomar probióticos porque mi microbiota tal y cual, pero en realidad tenemos una microbiota ya que también la tenemos que alimentar, ¿no? Y este concepto también es bastante importante. Dentro de los diferentes alimentos fermentados, bueno, he puesto aquí un poco las generalidades, porque no todos tienen todos, bueno, pero para que tengáis un poquito en cuenta, tienen muchos beneficios, ¿vale? También es importante decir que depende qué tipo de alimentos fermentados, porque también dentro de lo que son los alimentos fermentados hay veces que nos encontramos que quizás son alimentos fermentados ultraprocesados. Quiero decir que y no es lo mismo un yogur que te haces en casa o un yogur natural ecológico que un yogur ultraprocesado que de repente ya no está en la cámara del supermercado, porque pues quizás lo han pasteurizado o cualquier otro proceso que ha matado esos microorganismos, ¿no? Entonces es importante que los alimentos fermentados que consumamos sean de calidad para, para asegurarnos que tienen todos estos beneficios, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí una pequeña lista de estos beneficios, pero bueno, eso que sepáis que no todos lo tienen y quizás hay alguno que tiene alguna otra cosa que también quizás no he puesto. El primero es que son ricos en vitamina del grupo B y del grupo C, ¿vale? De hecho, bueno, no me acuerdo qué cantidad tiene el chucrut más de vitamina C que el kiwi, pero creo que eran 200 veces o algo así, o sea, una barbaridad para que nos hagamos un poco la idea. Y también vitaminas del grupo B, que por ejemplo para la gente que es vegana, si la B12 ha estado presente en ese vegetal, puede ser una buena fuente de vitamina B12.
Otra cosa que también es bastante interesante es que los alimentos fermentados hacen que nosotros seamos capaces de digerir mejor la comida, ¿vale? Hay ciertas combinaciones o ciertos alimentos que son muy fáciles de digerir si añadimos un alimento que es ligeramente ácido. ¿Por qué? Porque este ácido es muy similar al de nuestro estómago y también al de nuestra bilis, ¿vale? Nuestro sistema digestivo tiene diferentes procesos físicos y bioquímicos para descomponer los alimentos. Y uno de ellos son diferentes fluidos que son ácidos, que son muy similares a lo que serían nuestros alimentos fermentados. Entonces, dependiendo de qué combinaciones hagamos, pues por ejemplo, algo frito con un alimento fermentado, como puede ser un chucrut, es muy buena combinación porque te ayuda a digerir fácilmente lo que serían las grasas. De hecho, yo siempre digo que los alemanes han sobrevivido a las salchichas porque siempre las comen con chucrut, ¿no? Siempre hacen esta combinación de carne con vegetales fermentados que es perfecta, o sea, porque yo, por ejemplo, a mí que me cuesta digerir las grasas, cuando lo como con un poquito de fermentados noto que enseguida pasa, ¿no? Entonces, esta también es interesante de tenerlo en cuenta. Protege y aumenta el sistema inmunitario. ¿Y por qué? Porque el 80% de nuestro sistema inmunitario está en nuestro sistema digestivo, ¿vale? Que tener en cuenta que una de las pocas cosas que nosotros metemos al interior de nuestro cuerpo es la comida, otra es el oxígeno, ¿vale? Pero no hay nada más que esté en contacto con el interior de nuestro cuerpo. O sea, quiere decir que tus riñones no tienen contacto con nada. No sé, tu corazón tampoco. O sea, quiere decir que el resto serían como zonas que no podrían contaminarse con el exterior a no ser que nos hagamos una herida, ¿no? Pero tener en cuenta, imaginaros la cantidad de sistema inmunitario que tiene que haber en nuestro estómago para poder combatir cualquier cosa que venga del exterior, ¿no? Entonces, al estar alojado en esta parte de nuestro cuerpo, mucha parte de este sistema inmunitario, bueno, pues lo que hacemos es añadir más bacterias y conseguir que nuestro sistema inmune sea capaz de combatir cualquier tipo, bueno, cualquier tipo no, porque siempre hay patógenos que son muy resistentes, pero muchos de ellos podemos conseguir, bueno, pues eliminarlos de una forma más fácil, ¿vale? Si tú tienes un buen batallón de animalitos o de microorganismos que te ayudan, va a ser mucho más fácil recuperarte de cualquier infección. También nos ayuda al equilibrio en el sistema digestivo. De hecho, seguramente habréis escuchado que si tienes diarreas, tienes estreñimiento y tomas yogures con probióticos, bueno, pues los vegetales fermentados también y otro tipo de fermentos también nos ayudan a generar equilibrio en el sistema digestivo, ¿vale? Porque es un regulador de lo que sería la microbiota. Nos ayuda a digerir las grasas, que esto ya os lo he comentado. También contiene antioxidantes que nos ayudan a depurar la sangre y la piel, y esto es algo que hay muchas personas que notan, pues que empiezas a comer vegetales fermentados, y ya no solo porque estén fermentados, sino porque, claro, tú ya estás añadiendo una buena cantidad más de vegetales, que es importante, o sea, tiene que ser una gran cantidad de nuestra dieta que venga de esa parte vegetal. Bueno, pues nos va a ayudar a eliminar toxinas. También alcalinizan, y este concepto a veces nos resulta un poco extraño porque como un alimento ácido nos puede alcalinizar, y esto forma parte de la bioquímica, porque quizás a veces pensamos que las cosas ácidas en nuestro cuerpo van a generar acidez y las cosas alcalinas van a generar alcalinidad. Pero en general la acidez en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, normalmente está provocado por el estómago, que tiene una acidez muy baja. Si nosotros a nuestro sistema digestivo le damos poco trabajo, en general, vamos a generar alcalinidad. Y si a nuestro sistema digestivo le damos mucho trabajo, vamos a generar acidez. Entonces, como los alimentos fermentados consiguen ser más fáciles de digerir que el resto de los alimentos, pues lo que conseguimos es alcalinizar nuestro sistema en general. También evitan la acidez estomacal y ayudan a la absorción de minerales, ¿vale? Yo tuve, por ejemplo, una vez un exceso de hierro por consumir un exceso de vegetales fermentados, ¿vale? Que cuando fui al médico y me preguntó a ver si yo comía mucha carne, y le dije que no, que yo prácticamente no comía carne, no se lo podía creer. A ver, vale. Nos vamos a meter un poquito porque sí que, bueno, quería hacer como esta pequeña introducción teórica, pero sí que me dijeron que era más interesante hacer algo un poquito práctico, aunque claro, no me voy a poner a cocinar, pero sí que voy a dar unas nociones básicas de los tipos de fermentos que hay y algunas pequeñas bases
de cómo los tendríamos que elaborar, ¿vale? Y bueno, de esto si tenéis dudas o lo que sea, luego ya en lo que son las preguntas, en preguntas y respuestas, pues me ponéis aquí las dudas y luego ya las iremos contestando. Dentro de los fermentados, como os he dicho, hay muchos tipos, vamos a hablar de 5. El primero son los vegetales fermentados, que como os he dicho, bueno, pues normalmente se transforman a través de microorganismos que son los lactobacillus y son fermentaciones en sal, las salmueras, y a veces siempre, bueno, solemos hablar de chucrut, de kimchi, de estos fermentos que quizás nos suenan un poco raros, pero quiero que os acordéis de las olivas, de las cebolletas, de los pepinillos, de las berenjenas. Todos estos alimentos culturalmente han sido en nuestra zona. Lo que pasa que hace 100 años, bueno, pues en vez de empezar a elaborarlos con agua y con sal y generar un alimento probiótico, se empezaron a encurtir. ¿Por qué? Porque en un encurtido directamente conservas el alimento y tienes menos posibilidades de que te salgan problemas para la comercialización, lo diremos así, ¿vale? Cuando tú tienes unas olivas fermentadas de forma natural, normalmente lo que le sale es una madre encima, ¿no? Y eso a la gente le entra un poco de miedo, ¿no? Pero son alimentos que siempre se habían preparado en nuestra zona con agua con sal, ¿vale? O sea, quiere decir que no es algo nuevo, sino que aquí también teníamos vegetales fermentados. De hecho, si vas a Marruecos o a la zona norte de África, podemos ver lo que serían los fermentos típicos mediterráneos y es una pasada porque te vas a un mercado y tienes zonas gigantes de estos vegetales fermentados como limones o cualquier cosa que la tienen ahí en agua con sal. También tenemos bebidas fermentadas que quizás, bueno, pues claro, todos conocemos la sidra, el vino, la cerveza, estas son bebidas fermentadas. Y luego seguramente que hay muchas de las personas que estáis aquí que ya habéis empezado a escuchar hablar del kombucha. Yo, por ejemplo, a mi madre cuando yo era pequeñita tenía kéfir de agua en casa, yo tenía 10 años y no sé, seguramente hay muchas personas que también lo conocerán desde hace bastante tiempo, porque yo creo que en los 80, bueno, pues hubo así como una especie de boom de kéfir de agua también, luego desapareció y ahora está volviendo a venir. Pero bueno, pues también, además de las bebidas alcohólicas que no se considerarían probióticas, también tenemos otras bebidas fermentadas que son probióticas. Luego tendríamos la fermentación de legumbres y cereales, que luego lo explicaremos un poquito más, pero os voy a poner un ejemplo muy claro, que es el pan. Los cereales se fermentan y el ejemplo más claro que tenemos es el pan. Entonces, bueno, pues tener en cuenta que esto es algo como muy, 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 muy cultural, que luego os explicaré por qué se fermenta el pan o cuál es lo que sería la base, ¿no? Y dentro de las legumbres, bueno, pues tendríamos aquí también, pues por todo legumbres y frutos secos, tendríamos todo lo que son quesos veganos y luego, aunque hay gente que no lo considera fermentación, cuando tú pones unas legumbres a remojo, en ese proceso de poner a remojo, si lo dejas suficiente tiempo, o sea, en vez de 6 horas lo dejas 24 horas, comienza un inicio de fermentación. De hecho, si te sientan mal las legumbres y te cuesta digerirlas y tienes la posibilidad por tiempo de dejarlas fermentando ligeramente, vas a notar que las digieres mucho mejor. Y luego hablaremos un poquito del tema de la predigestión. Y luego otro fermento que es muy típico y que yo creo que esto prácticamente todo el mundo lo ha hecho en casa son los vinagres, ¿vale? Mi abuela, cuando había un vino que se estaba poniendo malo, decía, déjalo abierto, que se convierte en vinagre, ¿no? Entonces yo creo que es algo que también ha sido como muy cultural de nuestra zona. En cada uno de estos fermentos actúan diferentes microorganismos, por eso al principio de la charla os estaba diciendo que... Uy, es que le he dado sin querer al mandito. Al principio de la charla os estaba diciendo que cada uno de los fermentados tiene un tipo de microorganismo diferente, con lo cual nosotros lo que tenemos que crear es como un lugar en el que ellos sean capaces de habitar, ¿vale? O sea, hay que decir que si queremos, por ejemplo, las levaduras que crecen en las masas madres, pues no le vamos a echar sal, como serían los vegetales fermentados, ¿vale? Entonces, tenemos que saber, y esto es una pregunta muy importante que nos tenemos que hacer siempre que vayamos a empezar a fermentar, es qué es lo que quiero fermentar, o sea, qué tipo de alimento quiero fermentar y qué microorganismo quiero crecer, ¿vale? O quiero hacer que crezca.
Claro, aquí es un poco, para que os imaginéis un poco, es un poco como si vosotros tendréis diferentes plantas en casa, ¿no? Entonces a una la pones cerca de la ventana, a la otra la pones en el baño porque le gusta más la humedad, a la otra la pones en la terraza porque le gusta mucho el sol, a una la riegas más, a otra menos. Entonces, imaginaros cada uno de los fermentos que tiene unas características especiales y que estas características, bueno, pues las tenemos que conseguir para que ellos crezcan correctamente. Y este concepto es muy importante, porque si no hay veces que queremos que nos crezca algo y no lo conseguimos, y muchas veces porque o no le demos la comida adecuada, o quizás no le hemos dado la temperatura adecuada, o bueno, pues es importante tener esto en cuenta, ¿vale? Vamos a empezar con los primeros, que son los vegetales fermentados. Yo soy una fan número uno de los vegetales fermentados, creo que son los fermentados más interesantes para nosotros y para nuestro sistema digestivo, porque lo que conseguimos que crezca dentro de un bote de fermentación de vegetales es prácticamente lo mismo que nosotros tenemos en nuestro sistema digestivo, ¿vale? Entonces, cuando estamos consumiendo vegetales fermentados, lo que estamos consiguiendo es un alimento que tiene prebióticos, que son las fibras que no somos capaces de digerir y que son las casitas esas que hablábamos antes, que es donde van a crecer los microorganismos, con lo cual las bacterias de nuestro sistema digestivo también le estás poniendo una casita nueva y eso les encanta. Y luego, por otra parte, tienen los probióticos porque tú has hecho crecer en ese vegetal todos esos microorganismos, pero también tienes todos los residuos que dejan en el proceso de fermentación, que se le llamarían los posbióticos, que son muchos nutrientes que van dejando los microorganismos y que son muy interesantes para nosotros, ¿vale? Que este concepto, a veces el tema de los posbióticos a veces nos queda un poco extraño, pero también que sepáis que es interesante bueno, pues consumir esos residuos, que en realidad son residuos de los microorganismos, ¿vale? Las vegetales fermentados los conseguimos a través de unas bacterias que se llaman bacterias acidolácticas, que no tienen nada que ver con los lácteos, sino que lo que generan a través de su proceso metabólico es ácido láctico. Y por eso cuando nosotros ponemos un vegetal a fermentar, cuando lleva 2 semanas, tiene un sabor ácido como si fuera vinagre, pero no es ácido acético, sino que es ácido láctico. Y ese es bastante interesante para lo que sería nuestro sistema digestivo. ¿Qué quieren estas bacterias? Pues quieren los hidratos de carbono que tienen los vegetales, también les gustan mucho las fibras que no somos capaces de digerir y luego también necesitan y requieren una pequeña cantidad de sal, que normalmente es una cantidad, bueno, o sea, quiere decir que no nos tenemos que pasar porque si no estaríamos consiguiendo otro tipo de bacterias, pero tendríamos como entre un 2, un 3%, dependiendo de la cantidad de agua que tenga el vegetal, de sal para preparar nuestros fermentos, ¿vale? Y de esta forma lo que conseguiríamos sería un lugar adecuado para que estas bacterias ácido-lácticas crezcan. Estos microorganismos ayudan a la recuperación del sistema digestivo porque son ricas en prebióticos y probióticos. Y otra cosa que también es importante de saber para que nos crezca correctamente es que necesitan un espacio que tenga poco flujo de oxígeno o completamente anaeróbico, que es sin nada de oxígeno, ¿vale? Y esto es importante porque si le dejamos oxígeno, nos pueden empezar a crecer levaduras y aunque si las conoces y te haces amiga de ellas, como te haces amiga de las bacterias, las acabas amando, como yo, pero hay a mucha gente que le da un poquito de miedo esa capita blanca que sale en la parte de arriba. Entonces, ¿cómo creamos vegetales fermentados? Pues en realidad solo necesitamos vegetales, sal y un bote. De hecho, acordaros lo que os he dicho antes, o sea, si en el Neolítico hacían vegetales fermentados, nosotros con nuestras super mega cocinas que tenemos, con todos los utensilios maravillosos y todo perfecto que tenemos, es muy sencillo hacer vegetales, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer va a ser picar los vegetales, vamos a añadir la cantidad de sal adecuada, ¿vale? Porque para conseguir una cantidad de sal adecuada tenemos que conseguir la disolución que haríamos, ¿no? Si los de ciencias esto lo sabréis, los cálculos de las disoluciones, y es que claro, cuando tú añades sal a un vegetal, lo que pasa en el vegetal es que empieza a sacar líquido, ¿no? Entonces no tiene el mismo líquido un calabacín o un pepinillo que una zanahoria, por ejemplo. Entonces, cuanto más líquido tengan los vegetales, líquido propio, vamos a necesitar más cantidad de sal para que esa disolución esté aproximadamente a un 2%.
y cuanto más secos sean los vegetales vamos a necesitar menos cantidad de sal. Pero calcular que un 2% es que por cada kilo, imagínate, tú cortas una col y la pesas y por cada kilo de col añadiríamos 20 gramos de sal. Una vez que añadimos 20 gramos de sal, lo que hacemos es mezclar bien, amasar ligeramente si queremos acelerar el proceso y lo vamos a meter en un bote. Y normalmente a mí el bote me gusta siempre pues que quede poca parte de arriba. O sea, quiere decir que lo que decíamos antes, ¿no? Para que tenga poco flujo de oxígeno, si ponemos un bote, se me ve bien, ¿no? Es que estoy intentando ver en la cámara que se me vean bien las manos. Si tenemos un bote y queremos poco flujo de oxígeno, pero las verduras las ponemos solo en la parte de abajo, claro, tenemos toda esta parte de oxígeno. Entonces, es interesante intentar rellenar al máximo los botes y dejarlo a temperatura ambiente para que ese proceso de fermentación inicie, y lo que va a pasar en ese proceso de fermentación, este proceso metabólico que hablábamos antes de las bacterias, y empiezan a comerse la comida, ¿no? Ellos empiezan a comerse las verduritas, empiezan a multiplicarse y empiezan a generar diferentes tipos de microorganismos, ¿vale? Porque dependiendo en qué fase de la fermentación estemos, va a haber un tipo de microorganismos o otros. Y además de eso, lo que van a generar es diferentes tipos de ácidos y residuos. Entonces, entre esos residuos lo que nos encontramos es el CO2, que son las burbujas, que esto lo vemos muy claro, por ejemplo, en una botella de champán, ¿vale? Pues en las vegetales fermentados también salen esas burbujas, y los primeros días, claro, si el cierre del bote es hermético, esa tapa puede saltar, porque, bueno, pues como las botellas de champán, sale disparado. Entonces, los primeros días tendríamos que abrir y cerrar el bote ligeramente para que ese CO2 salga, apretar un poquito, porque otra cosa muy importante es que todos los vegetales queden cubiertos por el líquido, ¿vale? O sea, quiere decir que todo tiene que estar cubierto por la salmuera porque es lo que lo va a conservar. A esto se le llama líquido de gobierno. Imaginaos lo importante que es así como súper gubernamental. Entonces tiene que quedar todo bien, bien, bien sumergido, y simplemente lo tenemos que dejar, ¿vale? Esto es como las plantas, como os decía antes, es un poco como las plantas. O sea, hay que mirarlo, pero poco, tranquilamente, si le hace falta cambiarlo de sitio, aplastarlo un poquito para que el CO2 salga, abrir y cerrar el bote, pero lo vamos a tener a temperatura ambiente 2 o 3 semanas. Claro, dependiendo de la temperatura que haga, porque las bacterias también son un poco como nosotros. O sea, si hace calor, pues crecemos mucho más rápido y todo va mucho más rápido. Y sin embargo, cuando hace frío, las bacterias van mucho más lentas, se quedan dormiditas, con lo cual, si vas a fermentar en verano, quizás el proceso dura 10 días, y si vas a fermentar en invierno, quizás el proceso dura 30, con lo cual esto es importante que lo tengas en cuenta. Y una vez que ya ha pasado más o menos ese tiempo, 2 semanas, 3 semanas, el bote sí que lo podemos cerrar herméticamente porque ya no se va a generar CO2, ¿vale? Y en ese momento ya lo podríamos consumir o lo podríamos conservar durante meses y meses y meses. O sea, quiere decir que tener en cuenta que antiguamente se dejaban inviernos enteros, incluso años. Yo he tenido vegetales de años. Este año me comí los puerros fermentados de mi libro de fermentación, que es que lo tengo aquí, me acuerdo de la foto, que hice la foto, y total, que este año me lo encontré perdido por ahí, el bote de la foto del libro, y lo saqué y lo comí. Dije, esto ya tiene casi 3 años, 4 años. O sea que tener en cuenta que lo podéis tener durante mucho, mucho tiempo. Y sobre todo, para mí es muy importante que os lo comáis en el momento en el que más os guste, ¿vale? O sea, quiere decir que no, por más tiempo va a tener más beneficios. Y creo que es importante que disfrutemos con la comida y que disfrutemos con los vegetales fermentados. Quiero decir que si a ti no te gusta mucho el sabor ácido y estás esperando durante mucho tiempo, vas a conseguir un sabor muy ácido. Si luego no te lo vas a comer, no te sirve de nada. Por muy bueno que sea, y por muy probiótico, prebiótico, posbiótico y todas las cosas que yo te vaya a contar, te tiene que gustar para que te lo comas durante mucho tiempo, y así lo disfrutes y tengas estos beneficios, ¿no? Vale, vamos a pasar al siguiente fermentado, ¿vale? Para que vayamos viendo otros. Si tenéis alguna duda de esto, ya os he dicho que lo podemos comentar al final. Vamos a pasar a las bebidas fermentadas. Es una de las fermentaciones más extendidas. De hecho, en todas las culturas hay una bebida alcohólica fermentada de baja graduación, porque antiguamente se utilizaba mucho para cualquier fiesta. O sea, quiere decir que antes no había alcohol como lo conocemos ahora, y entonces cualquier fruta que se fermentaba era
una fiesta para poder emborracharse, con lo cual, bebidas fermentadas hay miles, miles y miles. Y hay algunas bastante interesantes que el otro día comentábamos, bueno, ahora vamos a comentar alguna, pero el otro día comentaba con una persona y, bueno, esto hay gente que... a mí me gustan estas cosas porque es un poco como hacer experimentos en casa y sobre todo entender nuestra bioquímica. El otro día comentaba con una persona que tú, por ejemplo, si en un porridge de avena por la noche escupes y lo revuelves y a la mañana siguiente lo pruebas, el tuyo, el que has escupido tú, claro, está dulce. ¿Por qué? Porque tú tienes unas enzimas que se llaman amilasas en tu saliva, que lo que hacen es convertir ese cereal en un hidrato de carbono simple. Entonces, una de las cosas que se hacía para fermentar las bebidas era masticar cualquier alimento que podía ser que tuviera hidratos de carbono, se escupía en cubos y eso hacía que se fermentase y se generasen bebidas alcohólicas. Y hay una muy típica que es la chicha, ¿vale? Y se mastica yuca, se mastica y se escupe y consiguen una bebida. Entonces, para que veáis que hay muchas cosas que se pueden hacer a través de lo que es la propia bioquímica de nuestro cuerpo, que es que funcionamos así, ¿no? Una de las cosas que a mí más me gustan de las bebidas fermentadas, bueno, os he comentado las alcohólicas, por supuesto están las que no son alcohólicas, que son más interesantes para lo que sería nuestro sistema. Al no contener alcohol, pues no van a afectar al hígado de ninguna manera. Y una de las cosas que a mí más me gusta de las bebidas fermentadas es que puede ser un canal muy fácil para que la gente se introduzca en la fermentación. O sea, quizás un chucrut, un kimchi, si eres una persona muy carnívora, muy tal, que no te gustan los vegetales, bueno, pues como que te puede dar pereza. Pero una bebida es algo muy fácil de tomar, ¿no? Pues algo que está fresco, con unos hielos, con un tapa, te lo coges y te lo tomas, ¿no? O, por ejemplo, para los niños, que quizás si nunca han comido vegetales fermentados, pues les cuesta, ¿no? Añadir este tipo de alimentos, pero sin embargo, por ejemplo, yo a mis hijas les hago kombucha de mandarina y ellas dicen que sabe a cas, entonces es una maravilla porque traen a sus amigas a casa y toman cas, que en realidad es kombucha de mandarina, que es maravilloso porque es probiótico, ¿no? Entonces, es un canal que para mí es muy interesante para la introducción de lo que es una bebida saludable, que en realidad nosotros deberíamos de beber agua, pero a todos nos apetece de vez en cuando beber algo especial, ¿no? Entonces las bebidas fermentadas puede ser un canal muy interesante. Muchas de ellas son probióticas, y aquí tendríamos, pues, por ejemplo, la kombucha, tendremos el kefir de agua, las gaseosas naturales, que son muy típicas de todas las culturas, porque tenemos que tener en cuenta una bebida alcohólica, si se destapa, o sea, si en la fermentación se destapa, el etanol se evapora. Pero sin embargo, si la tienes tapada, se consigue alcohol. O sea, el mismo proceso de fermentación para preparar una sidra lo tienes para preparar una gaseosa de manzana, ¿vale? La única diferencia es que una la has dejado expuesta al oxígeno y la otra no la has dejado expuesta al oxígeno. Entonces van a crecer en diferentes proporciones diferentes microorganismos. Entonces, bueno, y luego está el Srab, que a mí me gusta mucho, que tiene vinagre y concentrado de frutas, y a mí me parece como así muy interesante porque tiene un sabor como muy diferente. Y una de las cosas, por ejemplo, que a mí me pasa, porque claro, yo soy una persona que prácticamente no consumo nada de alcohol, a no ser que sea como algo súper mega especial. Tampoco consumo azúcar. Claro, cada vez que me voy a tomar algo, pues agua con gas, con una rodajita de limón, no tienes alguna otra cosa, o sea, es bastante complicado, ¿no? Entonces, es muy interesante, bueno, pues eso, pues la introducción de ese tipo de bebidas, y el Srab es una bebida muy típica de los ingleses y ellos, bueno, pues como que tienen esta cultura y tiene un sabor muy diferente, porque es vinagre, es un poco ácida, entonces, bueno, a mí me parece bastante buena. Y también hay otra que me gusta mucho, que es el kvass, que es, bueno, en la zona del este de Rusia se llama kvass, pero se escribe Kvass. Esta está elaborada con vegetales y con agua con sal, una concentración más baja que lo que serían los vegetales fermentados, pero aquí lo que conseguiríamos serían probióticos, y es una bebida agria, que no estamos nada acostumbrados, pero que para mí es como sorprendente, ¿no? Porque es como meterte otra cosa en el cuerpo que no es la típica del alcohol o la típica bebida súper azucarada que tenemos en cualquier bar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para fermentar bebidas, la primera pregunta es qué bebida es y qué necesidades tiene, porque las bebidas son tan dispares
que cada una tiene como su propio libro de instrucciones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en la kombucha, ¿qué come la comunidad de bacterias y levaduras que encontramos en la kombucha? Pues come taninos y come azúcar, ¿vale? Entonces, cualquier infusión que normalmente la que utilizamos es de la variedad Camellia sinensis, que es lo que sería el té, puede ser té rojo, té verde, té blanco, té multicolor, lo que queráis, pero que sea de la variedad Camellia sinensis. Tiene mucha cantidad de taninos, con lo cual por eso se utiliza té y por eso se utiliza té verde, pero podríamos utilizar otras infusiones que también tienen taninos. Y también consume azúcar, porque tiene una buena cantidad de levaduras, con lo cual va a consumir azúcar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en la kombucha necesitaríamos esos dos ingredientes, pero es muy sencillo porque lo único que tendríamos que hacer es hacer una infusión de té, dejarla enfriar, añadir azúcar y darle de comer. Y lo que a los 15 días lo que nos vaya saliendo, nos lo vamos tomando y siempre dejamos una pequeña cantidad para volver a darle de comer, ¿vale? Es como un proceso en el que tú reciclas todo el rato una pequeña parte de la bebida, es como si podases un árbol, lo podas, te comes la parte que has podado y le vuelves a dar de comer para que vuelva a crecer. Y este proceso dura como más o menos 15 días, dependiendo de la temperatura, como decíamos antes. Tenemos el kefir de agua, que también es un SCOBY, que es... no he dicho lo que es el SCOBY. El SCOBY son unas siglas en inglés que se llama Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, que es cultura simbiótica de bacterias y levaduras. Es como una comunidad, como si tuvieras... Bueno, para mí es como si fuera un ecosistema, ¿vale? De bacterias y de levaduras. Entonces, la kombucha y el kefir de agua son SCOBYs, por eso siempre tenemos que guardar una pequeña cantidad. En el caso de la kombucha nos saldría una pequeña celulosa en la parte de arriba por una bacteria que se llama Gluconobacter, que crece en la parte de arriba para proteger al resto de lo que es la bebida. En el caso del kefir de agua, que el kefir de agua en vez de té y azúcar consume agua y azúcar, lo que nos van a salir son esos nodulitos, esas piedrecitas transparentes y blanditas, no son piedrecitas, son como gominolitas transparentes y, y bueno, y entonces cuando le vamos dando de comer, eso se va reproduciendo y eso también lo está generando una bacteria que vive allá. Y simplemente eso es un indicativo también de que está fermentando correctamente. Luego tendremos las gaseosas, que simplemente necesitaríamos algo que contenga levaduras, que las levaduras no nos tenemos que ir muy lejos porque cualquier fruta ecológica que tengas en tu frutero, en la piel hay levaduras, o sea, no tienes que comprar levaduras, sino que simplemente tienes que hacer un zumo con la piel, añades un poquito más de azúcar y la dejas, le añades un poquito más de agua y la dejas fermentar y ya tendrías una gaseosa. Y luego, bueno, pues tenemos el Sremkap, que es típico de los países del norte, que se hace con bayas de enebro y con azúcar también. O sea, quiero decir, cualquier ingrediente que pueda contener levaduras y que tenga los suficientes hidratos de carbono, o sea, el suficiente azúcar, se va a convertir en una bebida probiótica. O sea, podemos hacer un zumo de plátano, que si le añadimos una fresa que tiene levaduras, vamos a conseguir una gaseosa de plátano, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo fácil que es fermentar, o sea, quiere decir que no necesitamos nada extraño, ¿no? Como os decía, esto viene desde el Neolítico y está ahí, o sea, todo lo que utilizamos para fermentar lo encontramos en la naturaleza, no tenemos que irnos a ningún lugar ni conseguir nada raro. Luego también tenemos la fermentación de frutos secos y cereales, eso que tenéis ahí en la foto es un queso vegano, es un Roquefort, está hecho de almendras. Entonces, este penicillium, que es un honguito muy chiquitito, es un hongo unicelular muy chiquitito, lo que le estamos dando es de comer, que normalmente estamos acostumbrados a hacerlo crecer en lácteos, pero también lo podemos hacer crecer en otro sustrato, en este caso en almendras, ¿vale? El pan también es un cereal fermentado y lo que estamos buscando en este tipo de fermentaciones no es tanto los probióticos, que es de lo que hemos estado hablando hasta ahora, sino que es más la digestión de los alimentos, ¿vale? Por ejemplo, voy a poner de ejemplo el pan porque bueno, hay muchas personas que tienen intolerancia al gluten y creo que es bastante aclarador esto que os voy a comentar. Los alimentos están hechos de cadenas moleculares, ¿no? Imaginaros una cadena con un montón de eslabones y a través del proceso de digestión nuestro sistema va cortando esas cadenas moleculares para hacerlas moléculas únicas, o sea, cada eslabón se tiene que separar. Entonces, una vez que se ha separado uno del otro, lo que hacemos es tener la capacidad de asimilación. O sea,
Si no se convierte en un eslabón único, normalmente no tenemos la capacidad de asimilación. Hay veces que sí, pero no tenemos la capacidad de asimilación, ¿no? Entonces, cuando nuestro cuerpo no es capaz de descomponer las cadenas moleculares, no lo reconoce y lo expulsa. Y eso sería lo que conocemos a día de hoy como una intolerancia, ¿vale? Cuando nuestro cuerpo dice, ay, es que esto me sienta mal, es una intolerancia. ¿Por qué? Porque no tienes la capacidad de asimilación, ¿no? Entonces, cuando yo pongo a ese alimento en un proceso de fermentación, lo que hago es una digestión de esos nutrientes fuera de lo que sería nuestro sistema digestivo, ¿no? Entonces, a esa harina que tiene gluten, que el trigo tiene gluten, yo la predigiero fuera, que si haces una fermentación de 24 horas a través de una masa madre, el gluten se va a descomponer en una gran cantidad. Lo que hago cuando yo me lo como es bueno, haberle ayudado a nuestro sistema digestivo a conseguir asimilarlo. Porque si no has hecho esa predigestión en el exterior, para tu cuerpo es tan fuerte que llega un momento en el que creas irritaciones, creas intolerancias y creas ese malestar general que hay con el trigo y con muchos alimentos. Esta, ese tipo de predigestión, yo estos alimentos siempre digo que el beneficio es la predigestión de lo que serían los nutrientes, lo podemos ver también en lo que serían las legumbres, que os decía antes, ¿no? Cuando tú pones a remojo una legumbre, si la dejas 24 horas, quizás eres una persona que te sientan más las legumbres. ¿Por qué? Porque la proteína vegetal es fuerte para digerir, ¿no? Entonces, si tú haces esa predigestión en el exterior, lo que conseguimos es que sea muy fácil para nuestro sistema digestivo poder digerirla. Y con los frutos secos pasa lo mismo. Hay gente que también les sientan fuertes los frutos secos o también por la grasa que tienen, ¿no? Pero si haces esta predigestión y se genera esa acidez, va a ser mucho más fácil bueno, pues digerir ese alimento, ¿no? Entonces, en este tipo de fermentaciones no buscamos probióticos, sino que lo que buscamos es esa predigestión de los alimentos. Y aquí tendríamos pues, el pan de masa madre, el tempe, que es un tipo de proteína que es muy típica de Indonesia, que es una fermentación de una legumbre, tendríamos el nato, tendríamos los yogures, que por ejemplo hay gente que le sienta mal la leche, pero los yogures no le sientan bien, tendríamos los quesos veganos, o sea, hay que decir que hay muchos alimentos que después de un proceso de fermentación somos capaces de asimilarlo correctamente. Y eso es porque los microorganismos han hecho un maravilloso trabajo y tenemos esa cadena molecular que os hablaba disponible para que nosotros hagamos un poquito de trabajo y tengamos la capacidad de asimilarlo. Y luego tenemos los vinagres, que este voy a hablar no mucho porque bueno, es un fermento que es bastante sencillo de hacer y yo creo que todos lo tenemos en cuenta, pero sí que quiero poner en valor un vinagre de calidad, porque el vinagre a día de hoy lo tenemos como un poco como si fuera algo así un poco como que tampoco es bueno, pero el vinagre es muy interesante para regular los niveles de glucosa en sangre, ¿vale? Y no es lo mismo consumir un vinagre, pues eso, que ha sido sacado de un etanol directo, que un vinagre de una sidra que tú tienes en casa que simplemente dejas la botella abierta y se convierte en vinagre. Entonces sería un vinagre vivo y el otro sería un vinagre muerto. Entonces, en estos fermentos, pues lo que tenemos es la transformación de una bebida alcohólica, que normalmente son bebidas alcohólicas de una gradación media, pues entre 5 o 10 grados aproximadamente, porque si tienen mucho alcohol ya no va a fermentar correctamente. Y las bacterias que trabajan aquí son las bacterias ácido-acéticas. En los vegetales eran las bacterias ácido-lácticas, en los cereales tenemos el Saccharomyces cerevisiae, en las bebidas también tenemos Saccharomyces y en estas son las bacterias ácido-acéticas, ¿vale? La palabra vinagre viene es que directamente lo dice, ¿no? Del vino agrio, ¿vale? Entonces simplemente es dejar un vino que se ponga malo. O bueno, malo, que se convierta en vinagre. No lo vamos a llamar malo porque al pobre vinagre todo el mundo le tiene un poco de manía, a mí la verdad que me encanta. Y existen muchos tipos de vinagre. ¿Por qué? Porque depende de lo que sería la base. Quiere decir que vamos a hacer un vinagre de cerveza, o de manzana, o de sidra, o de vino, o de calabaza, o de tomates, de lo que queramos, ¿vale? O sea, se puede hacer vinagre de todo, porque en realidad, como os he comentado antes, de cualquier alimento se puede generar una bebida alcohólica, ¿no? Entonces, podemos conseguir también un vinagre de cualquier otra cosa que tengamos, de cualquier otra bebida alcohólica de baja graduación que tengamos. ¿Cómo se fermenta un vinagre? Pues lo primero es que necesitamos una bebida azucarada, que puede ser un zumo de cualquier fruta.
que va a pasar por un proceso sin oxígeno, ¿vale? Porque lo que estamos buscando aquí es que se genere alcohol, ¿vale? La primera parte de lo que sería la fermentación del vinagre es que se genere alcohol. Si no tenemos alcohol, las bacterias ácido-acéticas no van a comer, porque ellas lo que están buscando, o sea, lo que ellas comen es alcohol. Entonces, no podríamos hacer un vinagre si no hay una bebida alcohólica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es preparar esa bebida azucarada en la que la tapamos herméticamente para que se genere esa producción de alcohol a través de la fermentación, ¿vale? Y se genera, bueno, pues dependiendo de la cantidad de azúcar, se va a generar más cantidad de alcohol o menos cantidad de alcohol. Ese proceso tiene que ser, pues es lo que decíamos, anaeróbico, que es que no tiene nada de oxígeno. Cuando cualquier bebida alcohólica de una gradación entre 5 y 10 grados la exponemos al oxígeno, las bacterias acidoacéticas que están en el ambiente, porque las bacterias acidoacéticas viven en el ambiente, van a decir, wow, estoy oliendo a vinagre, me voy con esa bebida alcohólica que me la voy a empezar a comer. Entonces, es lo que os decía antes, ¿no? Tú lo que has generado, además de una sidra, vamos a poner como ejemplo la sidra, lo que has generado en una sidra, además de una sidra para ti, una sidra maravillosa, has generado comida para las bacterias ácido-acéticas, con lo cual ellas en el momento en el que haya oxígeno, porque ellas necesitan oxígeno, si no, no son capaces de funcionar, van a empezar a comerse ese alcohol y el alcohol lo van a transformar en bacterias acidoacéticas en un proceso que necesita oxígeno, ¿vale? Entonces, el vinagre se hace más fácil en un envase que tiene una boca ancha que en un envase que tenga una boca pequeña, ¿vale? Si tú lo haces en una botella, va a tardar mucho más tiempo que si lo haces en una ensaladera, por ejemplo. Y luego, una vez que ya ese vinagre se ha convertido en vinagre o tiene la acidez que nosotros queremos, pues ya lo envasaríamos y lo conservaríamos pues sin oxígeno, que sería cerrándolo al vacío. Y para acabar la charla, bueno, para mí es muy importante esto, que creo que es una frase que nos la decimos mucho, ¿no? Que somos lo que comemos. Para mí no somos lo que comemos, sino que lo que somos capaces de asimilar, ¿no? Entonces, quizás creemos que estamos comiendo súper bien, pero quizás no tenemos la capacidad de asimilar todo lo que estamos comiendo porque nuestro ecosistema que vive en nuestro sistema digestivo quizás no está lo suficientemente bien, ¿no? Entonces, el estado de nuestro sistema digestivo indica nuestro estado de salud general. Si no eres capaz de asimilar, tampoco eres capaz de llevar esas moléculas a cada una de las partes de tu cuerpo. Y la microbiota es un punto clave, los microorganismos son un punto clave para que nuestro sistema digestivo y todo funcione correctamente, ¿vale? Es importante que empecemos a querer a las bacterias, que empecemos a cuidarlas, que empecemos a darles el valor que tienen y quedaros con esta información, ¿no? Que el 99,9% de las bacterias son beneficiosas y que solo el 0,1 son patógenas, con lo cual haceros amigos de las bacterias. Y bueno, otro dato que también es importante, que es el 20% de la alimentación mundial son alimentos fermentados, que esto muchas veces nos sorprende, pero así es. Así que espero que os haya gustado. No sé si tenéis preguntas por ahí o cositas que os apetezca comentar. Pues muchas gracias, Nerea. La verdad que ha sido súper interesante y muy bien explicado, porque a veces puede parecer un tema muy, muy complicado, ¿no? Los microorganismos, pero muy bien explicado y yo ya me han entrado ganas de hacer fermentados, ¿no? Como tú has dicho antes, de cultivar, que me ha gustado mucho, que no era tanto cocinar como cultivar, esto de hacer fermentados. No tenemos mucho tiempo para preguntas, porque terminamos la charla ahora en 4 minutitos, pero para terminar, para iniciarse en los fermentados, ¿tienes alguna recomendación de alguna cosa, de algún fermentado sencillo con alta tasa de éxito para que lo podamos probar los que todavía no hemos hecho ninguno? Sí, bueno, yo, o sea, al final cualquier vegetal, o sea, yo siempre empiezo por las raíces, porque al haber estado en contacto con la tierra, tienen más cantidad de microorganismos. Entonces, unas zanahorias, una col, son vegetales muy fáciles de hacer. Y luego yo siempre digo, yo tengo muchos canales en donde comparto mucha información, entonces
Tenéis vídeos en YouTube, tenéis mi libro, que lo tengo aquí, maravilloso, pero tenéis mucha información y yo estoy siempre súper dispuesta a contestar a todo el mundo porque lo que quiero es que la gente fermente, con lo cual podéis tirar de ahí rápidamente para conseguir un poquito más de información. Fantástico. Muchas gracias, Nerea. Compartiremos con los participantes y con las personas que se han inscrito el vídeo de esta charla y los enlaces también pues eso, de tus redes o de algunos espacios donde puedan, para conocer un poco más, ¿no? También hemos puesto en el chat el formulario de evaluación del que os hablaba al principio para que podáis pues rellenarlo, que nos ayudaréis muchísimo. Y pues nada, Nerea, muchísimas gracias por estar aquí y también a los participantes, pues muy agradecidos de que os haya interesado esta charla y os esperamos pues en los próximos eventos que vamos a hacer. Muchas gracias a todas las personas también que habéis estado por ahí. Muchas gracias a Fundesplay. Estoy muy contenta porque creo eso, ¿no? Como decías, que tenemos muchas cosas en común. Así que nada, bienvenidos a la fermentación. Muy bien, hasta pronto. Adiós.